Listo. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con la parte operativa de las funciones integrables. Lo primero que vamos a hacer es demostrar un lema que relaciona las sumas inferiores de la suma entre funciones. O sea, vamos a ver qué relación hay entre la suma inferior de f más g y la suma inferior de f y la suma inferior de g, y qué relación hay entre la suma superior de f más g y la suma superior de f y la suma superior de g. Después de ver ese resultado, vamos a demostrar dos propiedades operativas de la integral, que la integral de la suma es la suma de las integrales y la integral de lambda por f es lambda por la integral de f. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Suena que es muy poquito, pero van a ver que esto nos va a dar para toda la sesión. ¿Va? Bueno, pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es demostrar el siguiente lema. Vamos a demostrar este resultado. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a considerarnos dos funciones f y g definidas en un intervalo cerrado a, b hacia los reales. Dos funciones acotadas. Vamos a tomar p una partición del intervalo cerrado a, b. Lo que afirma el lema es que la suma inferior de f respecto a la partición p más la suma inferior de g respecto a la partición p es menor o igual a la suma inferior de f más g respecto a la partición p. Esta es la relación que les comenté al principio de la sesión. Aquí estamos relacionando la suma inferior de f más g con la suma inferior de f y la suma inferior de g. Por supuesto, todo respecto a la misma partición, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues ahora vamos a ver qué onda con las sumas superiores. Ocurre que la suma superior de f más g respecto a la partición p es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición p más la suma superior de g respecto a la partición p. Entonces, lo que vamos a demostrar en este lema son estas dos desigualdades. Esta y esta otra de aquí. ¿Va? Si se entiende lo que tenemos que hacer. Y esto es válido para cualquier partición P del intervalo cerrado A, B. Entonces, ¿cómo creen que tiene que empezar la prueba? Como es para cualquier partición P, pues empezamos tomando una partición fija pero arbitraria. Y así empieza la prueba, demostración. Tomamos P igual a T0, T1 hasta Tn, una partición del intervalo cerrado A, B. Ahora vamos a anotar lo siguiente. Para cada K igual a 1 hasta N, tenemos lo siguiente. Fíjate, MK minúscula de F más MK minúscula de G, ¿eso a qué es igual? Eso es igual al ínfimo del conjunto de los F de X, tal que X está en el intervalo TK menos 1, TK, más el ínfimo del conjunto de los G de X, tal que X pertenece al intervalo TK menos 1, TK. Ajá. Cálculo 1. Funciones acotadas superiormente e inferiormente. ¿Cómo se compara el ínfimo de la suma con el ínfimo de cada sumando de funciones? ¿Cómo se relaciona? Pues se relaciona vía esta desigualdad. El ínfimo del conjunto de los f de x, con x moviéndose en este intervalo, más el ínfimo del conjunto de los g de x, con x moviéndose en este intervalo, es menor o igual al ínfimo del conjunto de los f de x más g de x, tal que x está en este intervalo, ¿verdad? Esta desigualdad sí se acuerdan de ella. Esta se vio en cálculo 1, la vieron con Cristian, es una desigualdad de lo más común, pero si no recuerdan podemos justificarla un poquito, o sea, es algo sencillo de justificar. ¿Va? Entonces ustedes ahorita me dicen si hay que justificarla. Nada, déjenme explico este paso y si no la justificamos. Chequen. ¿Quién es este término? Es el ínfimo del conjunto de los f de x más g de x, tal que x está en tk menos 1, tk. Pero eso, por definición, ¿quién es? ¿Quién es esa cosa por definición? Es mk minúscula de f más g. ¿Ok? Entonces, a lo mejor hay una duda aquí, que creo que sí hay duda, entonces ahorita lo vamos a checar. Permítanme nada más tantito y ahorita la justificamos. Pero quitando esta desigualdad, ¿todo está bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Aparte de esa, claro. ¿No? Bajo tantito, ahorita justifico eso porque viene algo muy similar. Así que quiero que queden esas dos cosas que lo más seguro es que va a haber duda en ello. Y ahorita justifico esas dos cositas. Miren, chequen. ¿Quién es MK mayúscula de F más MK mayúscula de G? ¿Quién es esa cosa? Esa suma.
Pues es el supremo del conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo tk menos 1, tk, más el supremo del conjunto de los g de x tal que x está en el intervalo tk menos 1, tk. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿cómo se relaciona el supremo del conjunto de los f de x más g de x, o sea, el supremo de una suma de funciones, con el supremo de cada una de las funciones? Pues se relacionan vía esta desigualdad. El supremo del conjunto de los f de x más g de x con x moviéndose en tk menos 1, tk es menor o igual al supremo del conjunto de los f de x con x en tk menos 1, tk más el supremo del conjunto de los g de x con x moviéndose en tk menos 1, tk. Ajá. Y otra vez, una desigualdad muy parecida a la del ínfimo. Ahorita la justificamos, la voy a marcar en un círculo, ¿ok? Antes de justificar eso, una pregunta. ¿Quién es este término de aquí? Pues es MK mayúscula, ¿estamos de acuerdo? Es MK mayúscula de F más G. Entonces, ¿qué es lo que demostramos con esto? Con esto lo que demostramos es que para cada K igual a 1 hasta N, se tienen las siguientes desigualdades. MK minúscula de F más MK minúscula de G es menor o igual a MK minúscula de F más G. Y MK mayúscula F más G es menor o igual a MK mayúscula F más MK mayúscula de G. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? ¿Hay dudas? Lo que voy a hacer ahorita es justificar una de estas dos desigualdades. La otra que se quede como un ejercicio. Y yo creo que la que voy a justificar es la del ínfimo. ¿Ok? Voy a justificar esta. Y esta se queda como un ejercicio para ustedes. ¿Vale? Entonces vamos a justificar esta desigualdad. ¿Vale? Miren, chequen. Es muy sencillo de justificarla. Vamos a llamarle a este número alfa. O sea, aquí va la justificación, le vamos a poner just, ¿no? Vamos a llamar a alfa. ¿Quién va a ser alfa? El ínfimo del conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo tk menos 1, tk. Y llamémosle beta al ínfimo del conjunto de los g de x tal que x está en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. ¿Ok? Le ponemos esos nombres para no estar cargando con toda esa expresión. Nota lo siguiente. Por definición de ínfimo, ¿qué podemos asegurar? Que para cada x en el intervalo tk menos 1, tk, se tiene lo siguiente. ¿Cómo se compara? Yo les pregunto, ¿cómo se compara nuestro ínfimo alfa con este f de x? Vamos a ponerle otro colorcito. Ponerlo así, de negro, mejor. Con f de x. ¿Cómo se relaciona alfa con f de x? Pues alfa es el ínfimo, ¿verdad? Entonces hay un menor igual aquí, ¿verdad? ¿Cómo se compara beta? Vamos a ponerlo aquí abajito. Beta con f de x. Digo, con g de x, perdón. Pues vía esta desigualdad que estoy poniendo. Porque beta es el ínfimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten lo siguiente. Estos dos los podemos sumar. Hacemos la suma, se preservan las desigualdades y nos queda que alfa más beta es menor o igual a f de x más g de x. Pregunta, esta x es cualquier punto, ¿verdad? En el intervalo cerrado tk menos 1, tk. Sí, ¿verdad? Este punto x es cualquier punto en el intervalo cerrado tk menos 1, tk. Entonces, este argumento lo que muestra es que para cada x en el intervalo tk menos 1, tk, ¿qué es alfa más beta? Alfa más beta es cota inferior de el conjunto de los f de x tal que x está en el intervalo, ya saben cuál, ¿no? El tk menos 1, tk. Ya no lo pongo aquí porque no me va a caber, pero ¿saben qué intervalo es? Y entonces, ¿qué hicimos? O sea, lo que acabamos de mostrar es que alfa más beta es cota inferior de este conjunto. ¿Es la máxima cota inferior? No lo sabemos, ¿verdad? Solo lo que mostramos es que es una cota inferior. Entonces,
pregunta, ¿cómo se compara una cota inferior con la máxima cota inferior? Pues la máxima cota inferior, justo por ser la máxima, es más grande que cualquier cota inferior. Entonces, lo que terminamos obteniendo es que alfa más beta es menor o igual al ínfimo del conjunto de los f de x más g de x, tal que x esté en el intervalo tk menos 1, tk. Y ahí está la prueba. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Profe, ¿podría Profe, repetir perdón. ese último cito? Ah, claro que sí, mira, fíjate cómo va el argumento. Es que esa parte no la escribí, o sea, tendríamos que ahí como que escribir con palabras algunas cosas. Mira, checa. Alfa más beta es una cota inferior de este conjunto. Ajá. Pero no sabemos si es la máxima cota inferior. Solo sabemos que alfa más beta es una cota inferior de este conjunto. No sabemos si es la máxima cota inferior. Este conjunto, este número, si es la máxima cota inferior, es el ínfimo. Ajá. Entonces, ¿cómo se compara la máxima cota inferior con una cota inferior? Pues vía esta desigualdad. Esa es la justificación. ¿Sí me entiendes? ¿Ya quedó más claro o sigue habiendo dudas? Ustedes díganme, ¿eh? Sí, sí, Profe, ya. se me trabó a mí mi internet. ¿Cómo llegamos a la igualdad de que es igual a MK de F más G? MK de F más G. Ah, mira, ok, ahorita lo justifico. Ahorita lo que estoy haciendo es justificar esta desigualdad. Pero si quieres, ahorita justifico esta igualdad, ¿no? ¿Verdad? Es la que tú quieres que cheque. Sí, por favor, sí, eso. Claro que sí. Ahorita la checamos. Pero esta prueba, ¿está bien? Esta que hice ahorita, ¿está bien o hay dudas ahí? ¿No? Ah, todo claro. ¿Ninguno? Tengo dudas Ok. en la parte, tengo dudas en la parte de medio porque no alcanzo a leer lo que dice. Dice para todo X que pertenece a ¿Este? T, ajá, todo eso. Al intervalo TK menos 1, TK. Ajá, Alfa más beta es cota inferior de este vale, con conjunto, inferior. Ok. ¿vale? El conjunto es el mismo, ¿no? Es este de aquí adentro, este de aquí, justamente. Vale. A ver, alguien me pregunta, eh, profe, ¿por ese menor igual en alfa más beta menor no sería un ínfimo? ¿Por qué solo es una cota inferior? Para ser ínfimo, debe ser una cota inferior y debe ser la máxima. No sabemos si es la máxima cota inferior. Esta desigualdad, lo único que está diciendo es que este número queda por debajo de todos estos valores, los f de x más g de x, con x moviéndose en tk menos 1, tk. Eso está diciendo que es una cota inferior. Pero ¿tú cómo sabes que es la máxima cota inferior? Eso no lo sabemos, no lo hemos justificado. Tendríamos que ver que si tomamos otra cota inferior, esa cota inferior queda por debajo de alfa más beta, pero cosa que es falsa, eso no se cumple en general. La desigualdad, lo que sí se va a cumplir siempre es esta desigualdad. Esta desigualdad siempre es la que se va a cumplir. ¿Se puede el menor estricto? Efectivamente, sí se puede el menor estricto. Y este argumento, justo esto que estoy marcando, lo que muestra es que alfa más beta es cota inferior de este conjunto. Eso es lo que muestra esa desigualdad. No muestra que sea la máxima. Alguien me pregunta, después de la suma en la implicación, ya no tendría que decir el conjunto de los f de x más g de x. Por supuesto que sí, ahí yo me confundí. Muchas gracias. Aquí voy a borrar algo, ¿eh? Voy a borrar esta parte. Es el conjunto de los f de x más g de x, ¿no? Más bien. Porque lo que vimos es que alfa más beta queda por debajo de f de x más g de x. Muchas gracias, por la observación. ¿Cuál Ahora, fue la observación, maestro? ¿mandé? ¿Cuál fue la observación que no le alcanzo a ver? Ah, que esto lo cambié. Esta parte decía el conjunto de los f de x y en realidad es el conjunto de los f de x más g de x.
¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, vale. Va que va. Entonces, ahora, alguien me había pedido que justificara esta igualdad. Bueno, esta igualdad es por simple definición. ¿Recuerda cómo se definió MK minúscula? No, ¿de qué? MK minúscula, ¿cómo se define? De una función, vamos a llamarle, ¿tienes una función H? ¿Cómo se define MK minúscula de H? Como el ínfimo del conjunto de los H de X, tal que X está en el intervalo TK menos 1, TK, ¿no? Entonces, si en vez de H me tomo la función F más G, ¿cómo quedaría MK minúscula? Pues como el ínfimo del conjunto de los F de X más G de X, tal que X está en este intervalo. O sea, esta igualdad es por la simple definición de MK minúscula. Lo mismo pasa con esta igualdad de aquí abajo, con los MK mayúscula. El supremo del conjunto de los F de X más G de X, con X moviéndose en ese intervalo, por definición, ¿quién es? Es MK mayúscula, de F más G. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿Quién me había preguntado eso? ¿O hay dudas todavía? Sí, profe, todo claro, gracias. Vale. Entonces, bajamos. Y bueno, ya tenemos esas dos desigualdades. Alguien pregunta, la otra prueba es casi igual, ¿no, profe? Exactamente. La otra prueba es muy similar y justo se va a dejar como un ejercicio. ¿Vale? O sea, aquí, ¿en qué va a cambiar? Pues que aquí van a ser mayores o iguales en esta parte. Aquí. Para el Supremo, ¿cómo sería? Pues quedaría sin las desigualdades, se preserva la desigualdad, alfa más beta termina siendo una cota superior, pero no sabemos si es la mínima cota superior. Es muy, muy parecido. Así que ustedes háganlo, queda como un ejercicio esta desigualdad de aquí, y ya, ¿vale? Bajamos. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos desigualdades, ¿verdad? Tenemos esta y esta otra de aquí. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues noten lo siguiente. La suma inferior de F más G, la suma inferior de F respecto a la partición P, más la suma inferior de G respecto a la partición P, ¿eso a qué es igual? Por definición, la suma inferior de F respecto de P es esta suma. La suma es de K igual a 1 hasta N, de MK minúscula de F, por la medida del intervalo TK menos 1, TK. ¿Y cuánto vale la suma inferior de G respecto a la partición P? Pues es la suma desde K igual a 1 hasta N, de MK minúscula de G, por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Por lo tanto, la suma inferior de F respecto de P, más la suma inferior de G respecto de P, es esta suma de aquí. Factorizamos y estas dos sumatorias las convertimos en una sola. ¿Qué nos termina quedando? La suma es de K igual a 1 hasta N, de MK minúscula de F, más MK minúscula de G, por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Pero nosotros ya tenemos ciertas desigualdades. Tenemos esta desigualdad. Este número es menor o igual a este número de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta suma? Y con esta suma de aquí abajo. ¿Cómo se comparan? Pues se comparan con esta desigualdad que puse aquí. MK minúscula de F más MK minúscula de G es menor o igual a MK minúscula de F más G. Y entonces esta sumatoria es menor o igual a esta sumatoria de aquí abajo. Pero la sumatoria de abajo, esta que estoy señalando, ¿quién es? Por definición, ¿quién es? Es la suma inferior de F más G respecto a la partición P. Ajá. Y entonces, ¿qué se mostró en esta cadena de igualdades y desigualdades? Pues que la suma inferior de F respecto a P más la suma inferior de G respecto de P es menor o igual a la suma inferior de F más G respecto a la partición P. ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Y la clave fue usar esta desigualdad. Ajá. Déjenme bajo tantito y vamos a justificar, bueno, vamos a ver qué relación hay entre la suma superior de F más G y la suma superior de F y la suma superior de G. Bajamos. Y ahora, la suma superior de F respecto de P más la suma superior de G respecto de P, ¿esto a qué es igual? Es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de F por la medida del intervalo más la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de G por la medida de los intervalos, ¿verdad? Factorizamos y nos termina quedando la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de F más MK mayúscula de G por la medida del intervalo TK menos 1, TK. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se relaciona MK mayúscula de F más MK mayúscula de G con MK mayúscula de F más G?
¿Cuál es su relación? Pues nosotros ya demostramos que están relacionados vía esta desigualdad. Ajá. ¿Y eso en qué afecta? En toda esta cadenita. Pues que toda esta sumatoria va a ser mayor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de mk mayúscula de f más g por la medida del intervalo tk menos 1, tk. Pero una pregunta, ¿quién es esta sumatoria? Es la suma superior de f más g respecto a la partición P. Y recuerden que este símbolo, esto, es la medida del intervalo. Acá es la longitud del intervalo tk menos 1, tk. ¿Va? Eso lo dije porque alguien preguntó algo sobre esta notación. ¿Va? Y entonces, ¿qué es lo que demostramos? Pues que la suma superior de f respecto de p más la suma superior de g respecto de p es mayor o igual a la suma superior de f más g respecto a la partición P. ¿Ok? Y al final, entonces, ¿qué cosas se demostraron? Pues se demostraron dos desigualdades. Estas dos de aquí abajo. La suma inferior de f más la suma inferior de g es menor o igual a la suma inferior de f más g. Y la suma superior de f más la suma superior de g es mayor o igual a la suma superior de f más g. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Díganme, por favor. ¿Le sube tantito, maestro? Claro que sí. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Vale. Entonces bajamos. Y un ejercicio para ustedes. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Pues vamos a tomarnos una función f, definir un intervalo cerrado a coma b hacia los reales, acotada. Tomemos un punto c en el intervalo abierto a coma b fijo. O sea, tú fija un punto del intervalo abierto a coma b. Selecciona uno, el que sea. Tómate una partición p del intervalo a coma c y toma una partición q del intervalo c, b, ¿ok? Vamos a hacer aquí un dibujito para ilustrar la situación en la que nos encontramos. Aquí está A y B, y tomamos un punto C intermedio. Toma una partición P en el intervalo A, C, y también toma una partición Q en el intervalo C, B, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que tienes que demostrar? Que P unión Q es una partición del A, B, que eso creo que ya lo demostramos al principio del tema de teoría de la integral, pero lo que no hemos demostrado es estas desigualdades. La suma inferior de F respecto de P más la suma inferior de F respecto de Q es igual a la suma inferior de F respecto a la partición P unión Q. Y la suma superior de F respecto de P más la suma superior de F con respecto de Q es igual a la suma superior de F con respecto a la partición P unión Q. Esto pruébenlo. Este resultado es importante. De hecho, lo vamos a ocupar en la sesión de mañana, pero me gustaría que ustedes lo vamos a ocupar. No lo vamos a demostrar ya. Lo vamos a ocupar. Entonces, demuéstrenlo. No es una prueba complicada realmente. Por eso se los estoy dejando. Y porque lo vamos a ocupar mañana, ¿va? Entonces vayan practicando para que mañana lo que veamos sea, se entienda mejor, ¿vale? Bajo. Y bueno, ese lemita, ¿para qué nos va a servir? Para probar el siguiente teorema. Vamos a leerlo, que son pendientes. Realmente esto ya lo enunciamos, ya dijimos, ya explicamos tanto este inciso como este otro inciso, pero ahora lo que vamos a hacer es demostrar esos dos resultados, ¿ok? Vamos a leer el teorema. Teorema. Tenemos dos funciones f y g definidas en un intervalo cerrado a coma b hacia los reales, dos funciones acotadas. Sea lambda un número real fijo. Vamos a suponer que f y g son funciones integrables en el intervalo cerrado a coma b. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Que cuando sumamos dos funciones integrables, a saber f y g, la suma de esas dos funciones nos va a dar una función integrable y que además la integral se porta bien con la suma de funciones. ¿A qué nos referimos con eso? A que la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b de g. Eso es lo primero que vamos a demostrar. Después, inciso 2, lambda por f es una función integrable en el intervalo cerrado a, b. Y la integral de a en b de lambda f es igual a lambda
por la integral de A en B de F. Es decir, la integral saca las constantes. Eso es lo que, así podríamos decirlo, ¿no? La integral abre la suma de funciones y saca constantes. ¿Va? Hay que probar eso. Vamos a empezar con el inciso 1, después pasamos al inciso 2, y si logramos hacer eso, terminamos la clase de hoy, ¿ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí se entiende el enunciado o hay algún detallito? ¿No? Bueno, pues vamos a comenzar con la prueba. Descansito, ¿cómo crees, Santi? Son las 11:50 apenas. Ustedes pueden mucho más. Ustedes podrían aguantar hasta 3 horas de clase o más, tal vez. Todo está en estar bien concentrados y tener las ganas de trabajar, ¿vale? Así que ahorita pues Estos son los descanso. dos que no hicimos la clase ayer, ¿verdad? Exactamente, justo. Sí, no, ahorita descansito para nada. Apenas estamos empezando. Bueno, tenemos mucha energía. ¿Cómo creen que vamos a descansar ahorita? Empezamos. Inciso 1. Vamos a probar que f más g es una función integrable en el intervalo cerrado a, b y que la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b de g. ¿Ok? Vamos a empezar probando solo la integrabilidad. No vamos a probar primero esta igualdad, la probamos al final. Ahorita lo primero que vamos a hacer es probar que f más g es integrable. ¿Cómo le vamos a hacer? Con la caracterización que probamos ya hace tiempos de las funciones integrables. Si tú quieres probar que una función es integrable, lo que tú tienes que hacer es demostrar que para cada epsilon hay una partición tal que la suma superior menos la suma inferior respecto a esa partición se hace menor que epsilon, ¿va? Entonces, si queremos probar que esta función es integrable, la f más g, lo que vamos a hacer es tomar una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria, y demostrar que existe P epsilon, una partición del cerrado A, B, con la propiedad de que la suma superior de F más G respecto a la partición P epsilon, menos la suma inferior de F más G respecto a la partición P epsilon, se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que probar. ¿Bajo? Tenemos hipótesis, ¿verdad? Sabemos que F es integrable y que la G es integrable. ¿Eso qué significa? Como F es integrable en el intervalo cerrado A, B, tenemos que existe P epsilon, una partición del intervalo cerrado A, B, tal que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon, menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon, se hace menor que cualquier número positivo. En particular, se hace menor que este número positivo, epsilon medios, ¿ok? ¿Por qué lo tomo así? Por conveniencia, por lo que voy a hacer después, ¿va? También sabemos que la g es una función integrable en el cerrado A, B. Entonces podemos hacer lo mismo que se hizo, que acabamos de hacer. Sabemos que va a existir una partición Q epsilon del intervalo cerrado A, B con la propiedad de que la suma superior de g respecto a la partición Q epsilon menos la suma inferior de g respecto a la partición Q epsilon se hace menor a epsilon medios. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una partición P epsilon del cerrado A, B que hace esta gracia. Y tenemos una partición Q epsilon del cerrado A, B que hace esta gracia. Estas dos particiones no tienen por qué ser iguales. Ajá, de principio son, o sea, sabemos que existe una partición P epsilon que hace esto y una partición Q epsilon que hace esto. Sepa si son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer para construirnos una partición que haga que estas dos cosas sean verdaderas, es refinar. Vamos a refinar tanto a P epsilon como Q epsilon. Fíjense, vamos a definirnos esta nueva partición, sea H de epsilon igual a P epsilon unión Q epsilon. Entonces, ¿qué tenemos? Pues H epsilon es un refinamiento tanto de P epsilon como de Q epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Y es algo, pues, más o menos claro, que H de epsilon contiene a P epsilon, ¿no? Y que también H de epsilon contiene a Q epsilon, ¿verdad? Y que H de epsilon es una partición, porque es un conjunto finito, ya que es unión de conjuntos finitos, y contiene a los extremos, al extremo izquierdo y al extremo derecho del intervalo. ¿Sí está bien?
Entonces, h de epsilon, tanto refinamiento como de p epsilon como de q epsilon. Por lo cual, tenemos las siguientes desigualdades. Fíjense lo que tenemos. Voy a borrar tantito esto. Ahí está. Y solo fíjense en las desigualdades. ¿Cómo se comparan la suma inferior de f respecto de p epsilon con la suma inferior de f respecto de h de epsilon? Cuando refinamos, ¿qué le pasa a las sumas inferiores? Crecen, se hacen más grandotas, ¿verdad? Entonces tenemos esta desigualdad. ¿Cómo se compara una suma inferior con una suma superior? Respecto a la misma función, por supuesto. Pues así, vía esta desigualdad. Otra vez, cuando refinamos, ¿qué le pasa a las sumas superiores? Se hacen más chiquitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la suma superior de f respecto de h de epsilon es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición p epsilon. ¿Verdad? Y lo mismo pasa con la g. Todo esto que dije, pero ahora con la g. La suma inferior de g respecto de q epsilon es menor o igual a la suma inferior de g respecto de h de epsilon. Esto a su vez es menor o igual a la suma superior de g respecto de h de epsilon y es menor o igual a la suma superior de g respecto de q de epsilon. Con el mismo argumento. Se siguen estas desigualdades. Ahora sí, tenemos esas dos cadenas de desigualdades. Ajá. Vamos a sumarlas como entrada a entrada, por decirlo de alguna manera. O sea, sumamos este término, este otro término, este otro término y este otro término. ¿Y qué va a pasar? Pues que las desigualdades se me van a preservar. ¿Qué termina pasando? ¿Qué nos termina quedando? Les pregunto. Pues sumamos estos dos y nos queda la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon más la suma inferior de g respecto a la partición q epsilon, ¿verdad? Después, ¿qué nos queda aquí? La suma inferior de f respecto de h de epsilon más la suma inferior de g respecto de h de epsilon. Después, sumar estos, ¿qué nos da? La suma superior de f respecto de h de epsilon más la suma superior de g respecto de h de epsilon. Y por último, estos de aquí, ¿qué nos da? La suma superior de f respecto de p epsilon más la suma superior de g respecto de q de epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Eso termina quedando. Por otra parte, nosotros sabemos algo. Voy a bajar. Vamos a usar nuestro lema. Vamos a usar nuestro lema. Aquí en medio, aquí, en esta desigualdad, vamos a meter estas desigualdades de aquí. ¿Ok? Estas que estoy poniendo aquí. Fíjense. Ahí va la explicación. Fíjense en esto. Fíjense ahorita solo en esto de aquí. Suma inferior de f respecto a h de epsilon más suma inferior de g respecto a h de epsilon. ¿Cómo se compara con la suma inferior de f más g respecto de h de epsilon? ¿Cómo se comparan esos dos números? Pues vía este menor igual. ¿Por qué? Por el lema que acabamos de demostrar, ¿verdad? Ahora, una suma inferior, ¿cómo se relaciona con una suma superior? Pues vía este menor igual, ¿verdad? Y nuevamente, la suma superior de f más g respecto a h de epsilon, ¿cómo se compara con la suma superior de f respecto a h de epsilon más la suma superior de g respecto a h de epsilon? Por el lema, se comparan vía esta desigualdad, ¿ok? Y entonces, fíjate en lo siguiente. Este término, lo voy a marcar, este término es este de aquí, ¿verdad? Y este término es este de aquí. Si estamos de acuerdo, entonces, aquí en medio se meten estos dos numeritos. Aquí en medio, justo aquí, donde estoy marcando, se mete tanto este número como este otro número. Ajá. Entonces, ahorita quiero que se concentren solo en estos 4 números. Quiero que se concentren en los que voy a marcar de naranja. En este, en este, en este y en este de aquí. Concéntrense en los que están de color naranja. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se comparan? Pues este es el más chiquito. Ajá. Después tenemos aquí nuestra cadenita de desigualdades y después se mete este término de aquí. Este que estoy marcando. Después, ¿quién sigue? Este de aquí. Y por último, ¿quién sigue? Este. Ajá. Entonces, al final lo que tenemos es esto.
La suma inferior de f respecto de p epsilon más la suma inferior de g respecto de q epsilon, que es justo este de aquí arriba, es menor o igual a la suma inferior de f más g respecto de h de epsilon, que es este de aquí arriba, menor o igual a la suma superior de f más g respecto de h de epsilon, que es este de aquí arriba, y esto es menor o igual a la suma superior de f respecto a la partición p epsilon, más la suma superior de g respecto de q epsilon, que este es el de aquí arriba. Ajá, ¿sí quedó claro? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Aquí hubo un montón de desigualdades. Simplemente seguir la cadenita. Es todo lo que hay que hacer. La cadena de desigualdades. ¿Dudas? ¿No? Parece que no ve el chat. Ok, no hay nada. Bajo. Y ahora ya nada más hay que concentrarnos en esta cadena de desigualdades. Fíjense, tenemos 4 números. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos este número, tenemos este otro número y este otro número, que están en este orden, ¿no? Están ordenados. Entonces, recuerda que cuando tienes 4 números en este orden, siempre ocurre que D menos A es mayor o igual a C menos B. O sea, si tienes que A es menor o igual a B, menor o igual a C, menor o igual a D, C menos B va a ser menor o igual a D menos A. Esto ya lo hemos justificado de una manera muy, muy geométrica, con intervalos, no sé si lo recuerdan. Aquí ponemos nuestro segmento, bueno, nuestra recta real. Aquí se encuentra A, aquí está B, C, D, y entonces nos fijamos en el segmento inducido por el punto A y el punto D, y en el segmento inducido por B y C. ¿Qué segmento tiene mayor longitud? Pues el D menos A es el más grandote, ¿no? Y el C menos B es el más chiquito. Entonces, esto se puede ver de una forma geométrica. Aquí está, de esta manera, ¿no? Ya lo demostramos formalmente en cálculo 1, ¿va? Bueno, ¿y esto para qué? Bueno, pues podemos aplicarle este resultadito de aquí, se lo podemos aplicar a estos 4 números. Este sería nuestro número A, nuestro número B, nuestro número C y nuestro número D. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que la suma superior de f más g respecto de h de epsilon menos la suma inferior de f más g respecto de h de epsilon es menor o igual a la suma superior de f respecto de p epsilon más la suma superior de g respecto de q epsilon menos la suma inferior de f respecto de p epsilon más la suma inferior de g respecto de q epsilon. Ajá, aquí tengo a D menos A menor o igual a C menos B. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy aplicando este resultadito de aquí. Este es A, este es B, este es C y este es D, ¿no? Agrupamos de manera adecuada. Suma superior y suma inferior respecto a la misma partición las juntamos. Entonces nos queda suma superior de f respecto de p epsilon menos suma inferior de f respecto de p epsilon. Aquí está este término, lo agrupamos con la suma superior de f respecto de p epsilon y nos termina quedando esto. Después, suma superior de g respecto de q epsilon, lo agrupamos con menos la suma inferior de g respecto de q epsilon y nos termina quedando esto. ¿Y todo eso para qué? Bueno, nosotros sabemos que f y g son integrables y que esta diferencia se hace menor a epsilon medios y que esta otra diferencia se hace menor que epsilon medios, porque así tomamos las particiones p epsilon y q epsilon, ¿verdad? Entonces, el término que está de morado es menor a epsilon medios y el que está de verde también es menor a epsilon medios. Eso nos da igual a epsilon, pero entonces, ¿quién es menor que epsilon? Al final, la suma superior de f más g respecto a la partición h epsilon menos la suma inferior de f más g respecto de h epsilon. H de epsilon es menor a epsilon. Pregunta, ¿cómo tomamos la epsilon? Fue cualquier número mayor que 0. Fue tomado de forma fija pero arbitraria. Ajá, para ese número positivo encontramos una partición que tiene la virtud de que la suma superior menos la suma inferior de f más g se hace menor que epsilon. Por nuestro criterio, por nuestra caracterización de las funciones integrables, esto muestra que la función f más g es integrable. ¿Ok? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. Ahorita con este argumento demostramos que f más g es una función integrable. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué falta probar? Falta probar que la integral de en b de f más g es igual a la integral de en b de f más la integral de en b de g. Probamos esto y ahora sí,
nos vamos a un receso de 10 minutos, ¿ok? Bajo tantito. No. Creo que alguien prendió su micrófono, te escucho. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, falta probar esta igualdad. Ya sabemos que f más g es integrable, pero lo que todavía no sabemos es si se da esta igualdad. Eso todavía no lo sabemos. Ajá. Para demostrar esta igualdad, esta es una igualdad de números reales, ¿no? Este es un número real. Y este también es un número real. Ajá. Entonces vamos a probar que estos dos números reales son iguales. Recordatorio de cálculo 1. Para probar que dos números son iguales, lo que uno tiene que hacer es demostrar esto. Que para cada epsilon mayor que 0, el valor absoluto de menos b es menor a epsilon. Ajá. No sé si se acuerdan de ese resultado, que también lo demostramos en cálculo 1, cuando se vio la propiedad arquimediana y el principio de divisibilidad infinita. Este resultado yo lo probé. Ese sí yo lo demostré. ¿Va? Bueno, pues vamos a ocupar este resultado. Y entonces si queremos probar que estos dos números son iguales, tenemos que demostrar que para cada epsilon mayor que 0, la diferencia en valor absoluto es menor que epsilon. Eso lo vamos a aplicar para estos dos números, para el número, este número y este otro número, ¿vale? Y justo aquí lo digo, ¿no? Por lo cual demostramos que para cada epsilon mayor que 0, el valor absoluto de la integral de m de f más g menos la integral de m de f más la integral de m de g es menor que epsilon. Aquí ya sabemos que f más g es integrable. F es integrable, g es integrable, ya probamos que f más g es integrable, entonces vamos a ocupar todo eso, ¿vale? Bajamos. Aquí hay un para todo, entonces damos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Como f y g son integrables, en el intervalo cerrado a coma b, ¿qué sabemos? Que existen particiones p epsilon y co epsilon de la coma b, tal que la suma superior de f respecto a p epsilon menos la suma inferior de f respecto a p epsilon, eso se hace menor a epsilon medios. Y la suma superior de g respecto de q epsilon menos la suma inferior de g respecto de q epsilon, eso también se hace menor a epsilon medios, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Bajo tantito. Eso implica, con el mismo procedimiento que usamos en la prueba pasada, en el argumento pasado, podemos hacer lo siguiente. La suma inferior de f respecto de p epsilon más la suma inferior de g respecto de q epsilon, estamos de acuerdo que es menor o igual a la suma inferior de f más g respecto de p epsilon unión q epsilon, y que esto a su vez es menor o igual a la suma superior de f más g respecto de p epsilon unión q epsilon. Esta desigualdad, no hay duda. Una suma inferior siempre es menor o igual a una suma superior. Ahí no hay ningún problema. A lo mejor aquí hay dudas, pero fíjense lo que hicimos aquí arribita. ¿Quién era? Nosotros probamos esta desigualdad, ¿verdad? ¿Quién era h de epsilon? Es p epsilon unión q epsilon, ¿verdad? H de epsilon así se definió como p epsilon unión q epsilon. Y esta desigualdad la probamos. ¿Ja? Pues es la misma que estamos afirmando aquí, que se cumple. Entonces, con el mismo procedimiento de arriba, llegamos a probar esta nuevamente. Pruébala nuevamente, ¿va? Otra vez esta desigualdad. Llega a ese resultado nuevamente. Y lo mismo aquí. La suma superior de f más g respecto a la partición p epsilon unión q epsilon es menor o igual a la suma superior de f respecto de p epsilon más la suma superior de g respecto de q epsilon. Por lo cual, fíjate en lo siguiente. Checa aquí. Lo que vamos a hacer. Entre la suma inferior y la suma superior en general, ¿quién se queda siempre? Tú tienes una función h. Y entre la suma inferior y la suma superior, ¿quién se queda siempre? ¿Quién está aquí en medio? La integral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre pasa. Porque recuerda que la integral se define como el valor común, que es el supremo del conjunto de las sumas inferiores, y el ínfimo del conjunto de las sumas superiores, ¿verdad? Entonces, ¿quién se queda entre la suma inferior de f respecto de p epsilon, más la suma inferior de g respecto de q epsilon, y la suma superior de f respecto de p epsilon, y la suma superior de g respecto de q epsilon? ¿Quién se va a quedar ahí en medio? Pues la integral de m de f más la integral de m de g, ¿verdad? Ahí se va a quedar en medio esta suma de integrales. ¿Quién se queda también en medio de esos dos números? Pues en medio de la suma inferior de f más g
y la suma superior de f más g, se queda la integral de a en b de f más g. O sea, aquí en medio está la integral de a en b de f más g. Pero entonces la integral de a en b de f más g está en medio, está ensanguichada por este término y también por este término de acá. ¿Sí? Y eso, entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que la suma inferior de f respecto a p epsilon más la suma inferior de g respecto de q epsilon es menor o igual a este número, a este otro número, y a su vez estos dos números son menores o iguales a la suma superior de f respecto de p epsilon más la suma superior de g respecto de q epsilon. Fíjense que aquí puse una comita, porque no sabemos, ahorita no sabemos que estos dos números sean iguales. Ajá, no lo sabemos todavía. En esta parte de la prueba, todavía no sabemos si estos dos números son realmente iguales, ¿sí? Entonces no sabemos cómo se comparan. A lo mejor uno podría creer que se comparan así, o a lo mejor que se comparan de esta forma. Ajá. Pero lo que es un hecho es que estos dos números se quedan en medio de estos dos números. Y vamos a ver las cosas de la siguiente manera. Llamémosle a este número. Llamémosle B a este número. C a este número y D a este número. Tenemos dos posibilidades. Que B sea menor o igual a C o que C sea menor o igual a B. Pero sea cual sea el caso, les pregunto, ¿qué segmento tiene mayor longitud? ¿El segmento AD o el segmento generado por B y C? Que sería cualquiera de estos dos casos. ¿Qué segmento tiene mayor longitud? Pues el segmento AD, ¿no? El intervalo AD es el que tiene mayor longitud. Tiene mayor longitud que el intervalo BC o el intervalo CB. Ajá. Como no sabemos quién es más grande, si B o C, para poder hablar de esa longitud, lo que vamos a hacer es poner el valor absoluto de B menos C. Y entonces lo que tenemos es que el valor absoluto de B menos C es menor o igual al valor a D menos A. Ajá. Que es la longitud del segmento AD. ¿Ok? Ahora, sustituimos simplemente quién es B, quién es C, quién es D y quién es A. Pues lo sustituimos. A es este término, B es este término, C es este término y D es este término. Y lo que sigue es hacer desigualdades. Sustituimos y lo que tenemos es el valor absoluto de la integral de a en b de f más la integral de a en b de g menos la integral de a en b de f más g. Eso es menor o igual a, este es D, que aquí está, la suma superior de f respecto a la partición p epsilon, la suma superior de g respecto a la partición q epsilon, menos a, que es este término. La suma inferior de f respecto de p epsilon más la suma inferior de g respecto de q epsilon. Agrupamos suma superior y suma inferior respecto a la misma partición. Nos queda esto y esto de aquí, pero esas particiones se tomaron de tal forma que esto sea menor a epsilon medios y esto de aquí sea menor a epsilon medios. Esto nos da epsilon y entonces al final, ¿quién es menor que epsilon? Este valor absoluto. El valor absoluto de la integral de a en b de f más la integral de a en b de g menos la integral de a en b de f más g, eso resulta ser menor que epsilon. ¿Cómo tomamos a epsilon? Fue cualquier número positivo, el que sea. Demostramos que siempre este valor absoluto es menor a epsilon. Entonces, eso muestra que estos dos números tienen que ser iguales. ¿Ok? Y se acaba la demostración. Este paso, esto que acabo yo de hacer, no lo hace el libro de Spivak. Simplemente da estas desigualdades que les mostré aquí arriba. ¿Dónde están? Estas. Y él dice, pues de ahí ya se sigue que esos dos números, los dos números de aquí en medio, son iguales. Y sí, es cierto, de ahí se sigue. Realmente de ahí se sigue que estos dos números van a ser iguales, pero sí amerita una justificación, que es justamente esto que acabamos de hacer. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? A ver, déjenme ver el chat. No.
Bueno, entonces ya. Tengo una duda, profe. Mande, ¿qué pasó? Sí. ¿Le puedes subir tantito, por favor? Claro que sí. Un poco más. Ahí. Donde empezó el entonces, ese pasito lo puede volver a explicar. Claro que sí, mira. Ocurre que esta desigualdad, es Ujú. más, vamos a tomarla. Vamos a agarrarla y nos la vamos a llevar a lo que hicimos antes. Antes de esto, ¿qué hicimos? Probamos que f más g es integrable, ¿verdad? Entonces, déjame llevo esta desigualdad hasta esa parte, que sería aquí, mira. Fíjate lo que está, donde estoy sobreponiendo las cosas. Sí. Ahí no se ve bien. Es la misma desigualdad. Es la mismita. Recuerda quién era h epsilon. ¿Cómo se definió h epsilon? La unión de esas dos particiones. Exacto, como P epsilon unión Q epsilon. Entonces, realmente en este paso ya lo hice más rápido, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque en el fondo ya lo hicimos. Es todo esto que se hizo aquí arriba. Todo Ok. esto, todo esto. O sea, hay que repetir lo que hicimos al principio de la prueba de que f más g es integrable, hasta que lleguemos, déjame bajo nuevamente, hasta que lleguemos a esto. Pero eso es lo mismo. Ahí tengo en el fondo la h de epsilon, que es p epsilon unión q epsilon. Pero son las mismas desigualdades. Y de hecho el final también es muy parecido, ¿no? Porque fíjate, en esta parte, cuando probamos que la f más g es integrable, al final de la prueba, tomamos, voy a dejarlo tantito aquí, nos quedó esto, agrupamos suma superior y suma inferior respecto a la misma partición, y hicimos esto menor a epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon, eso, y aquí está ya. Eso lo volvimos a hacer también aquí abajo. Cuando ya probamos que estos dos números son iguales. O sea, en el fondo, como que en cierto sentido, cuando pruebas que f más g es integrable, en el fondo también estás probando esta igualdad. O sea, como que esos pasos, los mismos pasos para probar que f más g para probar que f más g es integrable, te sirven para demostrar que estos dos números son iguales. Por eso es que se repitieron varios pasitos. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, ya. Ya ¿Sí? entendí. Gracias. Va. ¿No? ¿De qué? Déjenme ver el chat. Bueno, pues ya está. Nos falta probar el inciso 2, pero ese lo vamos a hacer regresando del receso. Ahorita son las 12:16. Regresamos a las 12:26. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vemos. Voy a pausar esto y enseguida continuamos. Continuamos. Bueno, pues nos habíamos quedado en este inciso. Tenemos que ver que lambda por f es una función integrable en el intervalo cerrado a coma b y que la integral de en b de lambda f es igual a lambda por la integral de en b de f. ¿Ok? Para demostrar este resultado necesitamos dividir la prueba en tres casos. De lambda, ¿qué posibilidades tiene? O es mayor que 0, o es menor que 0, o es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, justo en esos tres casos se va a dividir. Yo voy a hacer dos. Yo voy a hacer el caso en que lambda es igual a 0, en que lambda es mayor que 0, y ustedes van a hacer el caso en que lambda es menor que 0. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Primer caso, caso 1. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Pues si lambda es igual a 0, ¿cuánto vale la función lambda por f? ¿Qué función sería esa? Lambda por f. Si con lambda igual a 0. Pues va a ser la función constante 0. ¿Estamos de acuerdo? La cual es integrable. Nosotros ya sabemos que cualquier función constante es integrable. Entonces, en ese caso no hay nada que probar porque es la constante 0 y esa ya sabemos que es integrable. Y además satisface la igualdad que queremos demostrar. Fíjate, ¿cuánto vale la integral de A en B de lambda por f? Pues va a ser la integral de A en B de la función constante 0. Ajá. ¿Cuánto vale la integral de una constante? La constante por la longitud del intervalo. ¿Cuánto vale eso? 0, ¿verdad? Por otra parte, lambda por la integral de en b de f es igual a 0 por la integral de en b de f, y eso es 0, ¿verdad? Porque 0 por cualquier número siempre va a valer 0. Entonces, ¿qué mostramos?
pues este número vale 0, este otro número vale 0 también, entonces estos dos números son iguales y se da esta igualdad, ¿ya? O sea, en el caso en que lambda es igual a 0 es muy trivial, es trivial. Si lambda es igual a 0, lambda f es integrable y se da esta igualdad, porque todo es 0, eso es lo que ocurre, ¿no? Si está bien, no hay dudas con ese. Ahora pasamos al caso 2, que ese caso ya es más interesante, cuando la lambda es mayor que 0. Maestro, Mande. yo lo hice con dos casos nada más. Va, a ver. Puse que es C mayor o igual a 0. Y luego el Ah, caso 2 que dije que C es menor a 0. ok. Y, a ver, es que hiciste algo así de casualidad. A ver, espera, tú me dices ahorita. Sí. Espera, ¿a epsilon entre lambda? Epsilon entre lambda es que no encuentro epsilon. Está. No, yo hice, lo hice así. Dije, saqué el ínfimo de C por multiplicar por la función de la función de x para toda x en el intervalo x, k menos 1 a xk. Luego Ajá. saqué la C del ínfimo Ah, claro. Ok. y entonces me dio, cambié los, ¿cómo decirlo? Los puse como primas para diferenciarlas. MK prima es igual a CMK y MK mayúscula es igual a CMK mayúscula. Luego saqué los supremos y, no, perdón, luego saqué las sumas inferiores y superiores y llegué a que la suma inferior de S, F, P es igual a C, las sumas inferiores de F, P y también que las sumas superiores de C por F, P, o sea, con respecto a la partición, es Sí, igual claro. a la constante C de las sumas superiores de F con respecto a la partición. Y con esto, pues, llegué en el caso 1 a que el supremo de las sumatorias inferiores de C de F con respecto de P es igual al supremo de C de las sumatorias inferiores de F con respecto de P, que también lo puedo sacar y decir que C es igual al supremo, que esto es igual a C por el supremo de las sumatorias inferiores de F, P, que es igual a C multiplicado por la integral de B a de F. Becado por la integral. Ok. Sí, o sea, básicamente hiciste esto. Ajá. Sí está bien, o sea, sí es correcto dividir la prueba en caso en que lambda es mayor o igual a 0 y el caso en que lambda es menor a 0. Lo que pasa es que cuando lambda es igual a 0 todo colapsa. Entonces ese caso se puede hacer por separado. O sea, todo colapsa. Si todo Entonces, es pues, igual a 0, ok. porque todo es 0, exactamente, todo se hace 0. Entonces, ese caso lo quitamos. Lo dejamos por separado. Y ya los casos interesantes cuando lambda es mayor a 0 y lambda es menor que 0. Pero si tú lo dividiste en el caso lambda mayor o igual a 0 y lambda menor que 0, también eso es correcto, ¿eh? También todo va a funcionar, solo que aquí todo va a colapsar si en el caso en que lambda es igual a 0. Que no hay problema, o sea, está bien, digamos. Pero Mi sí todo pregunta se era, aplana. ¿la podía, si hacía esto en el examen no tal Pascual? Está bien, está Está bien, perfecto. ok. Bueno, tendría Va. que checarlo con más cuidado, pero suena que todo está muy bien. Suena que está muy bien. Lo envío por el chat. Va, WhatsApp, ajá. WhatsApp. WhatsApp. Vamos. Va que va. Bueno, entonces, bueno, como dijo Santi, hay que dividirlo en el caso 2. Vamos a suponer que lambda es mayor que 0. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver primero que para toda P partición del intervalo cerrado A, B, se cumplen las siguientes igualdades. La suma superior de lambda F respecto a la partición P es igual a lambda por la suma superior de F respecto de P y que la suma inferior de lambda F respecto a de P es igual a lambda por la suma inferior de F con respecto de P. O sea, ¿esto qué es lo que, qué nos está diciendo esto? Que la suma inferior y la suma superior sacan constantes positivas. Ajá, saca las constantes positivas, la suma inferior y la suma superior. ¿Va? Vamos a hacer la prueba. Aquí hay un para todo, ¿verdad?
Entonces empezamos tomando una partición fija pero arbitraria. Sea P igual al conjunto que tiene como elementos a T0, T1, puntos suspensivos, Tn, una partición del intervalo cerrado a coma B. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada K igual a 1 hasta N, MK mayúscula de lambda por F, ¿quién es? Por definición, ¿quién es ese número? Es el supremo del conjunto de los lambda por F de X, tal que X está en el cerrado TK menos 1, TK. Como dijo Santi, el supremo saca constantes positivas. Ajá. Va a sacar constantes positivas. Entonces esta constante sale del supremo. Y nos queda lambda por el supremo del conjunto de los F de X, tal que X está en el cerrado TK menos 1, TK. Pero ¿quién es este número? Por definición, ¿quién es este número? Es MK mayúscula de F. Entonces nos termina quedando que lambda por este número es lambda por MK mayúscula de F. Con un argumento similar, vamos a analizar a MK minúscula de lambda por F. MK minúscula de lambda por F, ¿quién es? Por definición, es el ínfimo del conjunto de los lambda F de X, tal que X está en el cerrado TK menos 1, TK. El ínfimo saca constantes positivas. Sale la constante y nos queda lambda por el ínfimo del conjunto de los F de X con X en TK menos 1, TK. Pero este ínfimo, este que estoy marcando completamente, ese ínfimo es MK minúscula de F. Entonces nos queda que lambda por este ínfimo es igual a lambda por MK minúscula de F. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada K igual a 1 hasta N, MK mayúscula de lambda por F es igual a lambda por MK mayúscula de F, y MK minúscula de lambda por F es igual a lambda por MK minúscula de F. ¿Va? A esta igualdad vamos a llamarle asterisco y a esta igualdad vamos a llamarle gato. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende o hay alguna duda? ¿Todos bien seguros? Sí, bueno. Bajo, tantitito nada más, ahí está. Y ahora vamos a ver cómo son las sumas superiores y las sumas inferiores. La suma superior de lambda F respecto de P, ¿quién es? Por definición es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de lambda F por la medida de los intervalos TK menos 1, TK. Esto es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de lambda por MK mayúscula F por la medida de TK menos 1, TK. Aquí, ¿qué igualdad estamos ocupando? ¿Asterisco o gato? Asterisco, ¿no? Aquí estamos ocupando la igualdad asterisco porque ocurre que este numerito que estoy marcando y este otro numerito son iguales. Es justo lo que nos indica asterisco. Los voy a marcar de otro color, vamos a ponerlos de verde. Este de aquí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces nos queda que esta suma superior es igual a esta suma, pero esta suma tiene esta constante lambda que la podemos sacar de la sumatoria y nos queda que esto es igual a lambda por la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de F por la medida del intervalo. Pero ¿eso a qué es igual? Por definición, ¿eso qué es? Esta suma, olvídense del lambda. ¿Esta suma quién es? Es la suma superior de F respecto de P. Considerando esta lambda, pues nos queda lambda por la suma superior de F respecto de P. Y algo similar hacemos con la suma inferior de lambda F con respecto de P. Con el mismo procedimiento prácticamente, o sea, en vez de MK mayúscula, tomamos MK minúscula. Se justifica de la misma forma. Concluimos que la suma inferior de lambda F con respecto de P es lambda por la suma inferior de F con respecto de P. ¿Están de acuerdo que es el mismo procedimiento? Que es el mismo caminito prácticamente. Lo único que cambia es que la MK mayúscula y la M se sustituye por la MK minúscula. Eso es todo. Y entonces, ¿qué se prueba con este argumento? ¿Qué es lo que demostramos con esto? Pues que para cualquier partición P del A, B, porque la partición que tomamos fue cualquiera, se tiene que la suma superior de lambda F con respecto de P, eso es igual a la suma inferior a lambda por la suma, va de nuevo, la suma superior de lambda F con respecto de P, eso es igual a lambda por la suma superior de F con respecto de P, y también probamos que la suma inferior de lambda F con respecto de P es igual a lambda por la suma inferior de F con respecto de P. ¿Va? Tenemos esas igualdades que son clave para lo que vamos a hacer a continuación. Bajo. ¿Hay dudas? ¿Todo bien?
¿Seguros, seguros? Ahorita lo que hicimos es probar estas igualdades. Y con esto ya vamos a probar la integrabilidad de lambda f. Fíjense. Checa, checa. ¿Quién es el supremo del conjunto de las sumas inferiores de lambda f con respecto de P? Tal que P corre en el conjunto de particiones del A, B. Este es el supremo del conjunto de todos los números de la forma lambda por la suma inferior de f con respecto de P, donde P corre en el conjunto de particiones del cerrado A, B. Ajá. El supremo saca constantes. Entonces, esta constante sale y nos queda lambda por el supremo del conjunto de sumas inferiores de f con respecto de P, tal que P pertenece al conjunto de particiones del A, B. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Les pregunto. ¿Qué tenemos de hipótesis? Que f es una función integrable, ¿verdad? Entonces, este numerito, este supremo, ¿a qué es igual? A la integral de en b de f, ¿no? Y a su vez, esa integral, ¿a qué es igual? Al ínfimo, ¿no? El conjunto de todas las sumas superiores de f con respecto de p. Claro, para que todas estas igualdades sean verdad, todo lo multiplicamos por lambda. Entonces, lambda por este supremo es lambda por la integral. Y a su vez esto es lambda por el ínfimo del conjunto de sumas superiores de f con respecto de p, con p corriendo en el conjunto de particiones del A, b. Nuevamente, esta constante al ser positiva se mete dentro del ínfimo y nos queda el ínfimo del conjunto de los números de la forma lambda por la suma superior de f con respecto de p, con p corriendo en el conjunto de particiones del A, b. Y esta lambda, por lo que mostramos arriba, se mete dentro de la suma superior. Y nos queda el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de lambda f con respecto de p, tal que p pertenece al conjunto de particiones del A, b. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, vamos a marcar algunas cositas importantes. Probamos que este número es igual a este número. Y con eso, ¿qué probamos? Probando que esos dos números son iguales, ¿qué se demuestra ahí? El supremo, el conjunto de sumas inferiores de lambda f es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de lambda f. ¿Qué prueba eso? Pues que lambda, ¿no? Exactamente, que lambda f es integrable. Pero aparte tenemos otra igualdad importante, que esa integral, ¿a qué es igual? A lambda por la integral de en b de f. O sea, justo lo que puse aquí. Probamos estas igualdades y eso lo que muestra es que por estas dos, por esta, queda justificado que lambda f es integrable en el cerrado A, B. Ajá. Y por la igualdad en medio, la integral de en b de lambda f, ¿quién tiene que ser? Lambda por la integral de en b de f. ¿Sí se entiende? O sea, ya de paso también calculamos el valor de la integral. El valor de la integral de lambda por f es lambda por la integral de en b de f. Y tan. Se acaba la demostración. Ahí termina la prueba. El caso 2, cuando la lambda es mayor que 0. ¿Vale? Y caso 3, ¿qué pasa si lambda es menor que 0? Pues se procede de manera similar y se deja como un ejercicio. De manera similar, entre comillas. Aquí les doy un hint porque no todos los pasos se van a valer de la misma forma. Solo hay que tener cuidado con el hecho de que este lambda tiene signatura menor que 0. Fíjense, esto se cumple en general. Si tú tienes una función de un dominio A, el que sea, subconjunto de R en R, acotada, y si tienes una lambda menor que 0, entonces va a pasar lo siguiente. El supremo del conjunto de los lambda f de x con x en A, como lambda es menor que 0, como que invierte las cosas. Ajá, entonces al momento de salir, sí sale del supremo, pero tu supremo, por decirlo de alguna manera, se transforma en un ínfimo. Ajá, entonces termina quedando el lambda por el ínfimo del conjunto de los f de x con x en A. Y el ínfimo del conjunto de los lambda por f de x con x en A es igual a lambda por el supremo del conjunto de los f de x con x en A. Esto
Esto yo lo dejé como ejercicio en cálculo 1. Ya no lo demostramos en cálculo 1. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Lo vuelvo a dejar como un ejercicio para ustedes. No es complicado. También por eso es que lo estoy dejando. Es algo que ustedes pueden hacer. Probar estas igualdades. Usen estas igualdades para probar, por ejemplo, ¿qué creen que pase con la suma superior de lambda por f respecto a una partición P? Pensando que la lambda es menor que 0. ¿Qué creen que vaya a ocurrir? Pues que sí va a salir, ¿no? Pero que en vez de poner aquí una suma superior, esto se me va a transformar en una suma inferior. Por la asignatura de la lambda. Como lambda es menor que 0, sí sale, pero no sale del todo bien. Como que todo se invierte por su asignatura negativa. Y la suma inferior de lambda por f respecto a la partición P va a ser igual a lambda por la suma superior de f respecto de P. Esto también queda como un ejercicio. Y más bien lo que les estoy diciendo es el camino que tienen que seguir. Tienen que usar estas igualdades. Tienen que probar esto, que es válido para cualquier partición P. Partición de la, B. Prueben estas igualdades y procedan de una manera muy similar a la que nosotros hicimos el caso, a la manera en que procedimos en el caso 2. ¿Va? Y pues ya está. Profesor, Mande. disculpe, ¿podría explicar la igualdad de las integrales? Es que bueno, no supe por qué al final Claro fueron que iguales. sí. Claro que sí, mira. Checa. El valor común, este supremo y este ínfimo, ¿cómo se le conoce? A ese valor común. Sería la integral, ¿no? La integral de en b de lambda por f, ¿no? Porque esta es la función que aparece aquí en medio, lambda por f. Pero fíjate en nuestras cadenas de igualdades. Fíjate justo en esta de aquí. ¿Este número quién es? Lambda por la integral de en b de f. Entonces, aparte de que mostramos que la función lambda por f es integrable, mostramos que el valor de la integral es lambda por la integral de en b de f, consecuencia de esta igualdad que mostramos. Esta de aquí, esta que estoy remarcando. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí, como que se quedan ensanguichadas, ¿no? Y ya, por decirlo así. Exactamente, justo. Y pues ya está. A ver, déjenme ver el chat. Algo. Ajá. Bajo tantito. Y pues realmente aquí ya terminaría la clase de hoy. No sé si platicarles de esto. Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera nos va a alcanzar el tiempo de ver esto. Nos quedan 10 minutos. No nos va a alcanzar el tiempo. Entonces no vale la pena. Si lo dejo a la mitad, lo voy a tener que volver a empezar. Entonces, yo creo que mejor así. Hoy terminamos temprano. Maestro, Mande. mejor sí explíquelo. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio de la guía. No, ese no es el ejercicio. De hecho, no es el ejercicio de la guía. A lo mejor se parece, pero no es el ejercicio de la guía. Ay, es el 7. ¿Sí? No Sí. creo. A ver, ¿qué dice el 7? Sea f una función que va de a hasta b y luego va a los reales integrables, demostrar que existe un, no sé cómo se le llama, El esa punto cosa pi. es, ajá, que pertenece al intervalo cerrado a, b, tal que la integral que va de a hasta el punto pi de f de x es igual a la integral que va del punto pi hasta b de f de x, interpretar geométricamente. Ajá, y no, exactamente. O sea, ahí es un problema de existencia. Aquí yo estoy hablando de que tomo un punto C en el abierto como B fijo, o sea, un punto aquí en el cerrado AB, y que si la función es integrable en todo el cerrado, AB, entonces es integrable en el A, C y integrable en el C, B. El problema que tú me dices es la existencia de un punto psi que hace esto. Oh, sí, cierto. O sea, que es como un punto donde está la mitad del área aquí y del lado derecho está la mitad del área. Acá también. O sea, como que partes a la mitad. Justo encuentras el punto donde la mitad del área está a la izquierda y la mitad del área está a la derecha. Es un punto donde partes el área a la mitad.
Ok. Vale, vale. Ya vi el caso, el fallo. Ahí. Maestro, pero investigué esa propiedad, todo esto, y dicen que normalmente eso no se cumple. Ese sería nada más un punto que tendría que ser a fuerzas el punto intermedio, ¿no? O sea, es un punto, no sabes qué punto es. Del intervalo, como ve, podría ser por ejemplo, este puntito o este puntito de acá. No tiene que ser el punto medio del intervalo AB. No necesariamente. No, del ejercicio, del Ajá, 7. ajá, justo de ese hablo. No tiene que ser el Entonces, punto del A, B. vale, estaríamos diciendo que el área que hay del intervalo desde A hasta el punto F, digo, el punto pi, es el mismo que el área que hay del punto pi hasta B, ¿no? Ajá, justo partes el área a la mitad. Es el punto donde el área se parte a la mitad. Micha y micha. Ujú. Vale. Me duele la cabecita, así que lo pensaré después de otro calúa. Va que va. Alguien me preguntó, ¿es como un valor medio? Sí, es como un valor medio, exactamente. Ese que está comentando Santi es como un valor medio. Ajá. Este, y pues ya está. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿vale? Mañana vemos este resultado. De hecho, les voy a mandar las notas porque ya las tengo. Vamos a ver los teoremas del valor intermedio de la integral, que son resultados muy bonitos. Sí tienen aplicaciones, pero realmente poquitas. O sea, se puede interpretar geométricamente muy, muy padre, una interpretación geométrica muy bonita, pero hay poquitas aplicaciones de esto. Pero bueno, hay que verlos de todas maneras porque son resultados interesantes por su interpretación geométrica, tenerme el valor intermedio y tenerme el valor intermedio generalizado para la integral. Los demostramos y terminaremos con la parte operativa. Bueno, junto a lo que vea Cristian y David, terminamos con la parte operativa y ahora sí, ya pasaríamos el lunes a ver los teoremas fundamentales del cálculo, relacionaríamos la derivada con la integral, sus consecuencias, todo eso lo hacemos la semana que viene y ya empezaríamos de este lunes que viene al que sigue, logaritmo exponencial y trigonométricas. 2 semanas de eso, no es mucho tiempo y se acabó, bueno, y casi ya acabamos todo el material. Faltaría Taylor y series de números reales. ¿Va? Bueno, y unas aplicaciones. Integral impropia también. Bueno, después vemos cómo acomodar todo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego, a ver, dejen. Un buen día. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, maestro. Bye, bye. Gracias, hasta luego.